y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana. De tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu perdón, salvación en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre
amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti. Y en lo que harás. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, aleluya. Llena este lugar con tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, yo creo en ti. Lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe
Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Yo creo en ti, yo creo en ti. Que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, lo que harás de mí. yo creo en ti, Creo en ti, Jesús, en lo que harás, lo que harás en mí. en mí, en mí. Recibe toda la gloria, La honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí.
Buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trató el día de lluvia? Sí, una lluvia tremenda desde ayer. Espero que no se haya inundado nadie. Ha sido tan bueno vernos con algunos hoy en Monte de Oración. Realmente una bendición poder compartir ese tiempo con mis hermanos. Levántese, como le digo siempre, ponga el despertador allí y levántese a orar junto a nosotros, que es una bendición. Queremos que Dios haga algo, queremos que Dios obre, que las personas se conviertan, que el Señor llegue a los corazones. Levántese con nosotros a orar. Bien, antes de ir al mensaje y continuar con lo que venía viendo el jueves pasado, quería avisarles que tuvimos que correr el día de inicio de las celebraciones aquí en el patio del templo. Lo vamos a hacer el próximo domingo, o sea, el domingo primero, no tengo a ver la fecha, saben, perdón que no tomé la fecha. Creo que es primero, sí, el domingo primero, porque este domingo 25 anuncian el 100% de probabilidades de lluvia. Fui siguiendo el pronóstico. Está bien, vamos a convenir algo que a veces el sábado pasado anunciaban que acá en La Matanza había sol y estaba cayendo una lluvia tremenda y el pronóstico decía estaba soleado. Entonces a veces el pronóstico yo creo que también está en cuarentena y hay ahí alguna confusión. Pero tampoco nosotros vamos a armar algo, vamos a hacer venir a los hermanos para que luego tengamos que suspender y salir corriendo. Estuve hablando con el pastor Ciula, que es la persona que está acá en La Matanza, que es responsable de lo que es el Ministerio de Relaciones y Cultos. Y bueno, él me dijo, sí, pastor, con confianza, arranque ya las celebraciones allá al aire libre, más si usted tiene patio, así que realmente eso fue una bendición para nosotros. Así que bueno, usted va a ir recibiendo, ¿sí?, de un teléfono de la iglesia, usted va a ir recibiendo la indicación y va a saber quiénes van a venir y en qué horario a la celebración. Entonces usted nos va a avisar. Si usted dice, miren, yo no quiero ir, no puedo ir, ya eso no es una responsabilidad nuestra, sino suya. Nosotros no vamos a obligarle a que usted se congregue. Si usted considera que no es el momento o tiene temores, nosotros vamos a empezar con todos los cuidados que el protocolo nos dice. Hemos comprado todo lo necesario para esto y hemos planificado cada detalle de cómo vamos a manejarnos con las celebraciones. Así que seguramente en el resto de esta semana y parte de la otra, usted va a ir recibiendo información de cómo nos vamos a manejar. Así el domingo primero arrancamos con Santa Cena del Señor, ¿sí? Seguramente van a ser varias celebraciones, pero va a ser con Santa Cena del Señor. Vamos a poder vernos aquí. Es orar al Señor y decir, Señor, que nos llueva, porque no nos queda alternativa. No podemos hacerlo por ahora en el templo. Por ahora nosotros en La Matanza estamos en fase 3, entonces no nos permiten, pero seguro que no más de un mes va a pasar. Seguro que nos van a permitir con todo el protocolo hacerlo en el templo. Me interesaba que usted supiese eso, entonces no empezamos el domingo 25, sino empezamos el domingo primero. Preste atención al Facebook de la iglesia. Muchos de ustedes dicen, ay, yo tengo Instagram, yo no me manejo con el Face, pero bueno, a veces se los ve por ahí dando una pasadita por el Face. Vaya al Face de la iglesia. Allí va a haber una notificación, va a haber una aclaración de cómo nos vamos a manejar para que usted pueda verlo. Yo creo que más de uno de los hermanos de la iglesia tienen el Face de la iglesia y si no, bueno, búsquelo, Una Esperanza de Vida, y ahí usted va a encontrar un informe detallado de cómo vamos a proceder, ¿sí? Dios les bendiga y arrancamos con la predicación. Yo había empezado el jueves pasado bajo el título ¿De qué me sirve ser cristiano? Y había leído una serie de pasajes allí. Y vamos a leer el de Filipenses capítulo 1 desde el verso 20, que así nos introducimos en el sermón. Dice la palabra, Filipenses capítulo 1, el verso 20, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado.
Qué interesante esto. Hay un tema muy, muy interesante de la Escritura. Y continúa. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Verso 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Qué hermosa y sublime expresión del apóstol, ¿no? Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Él aprecia lo que Dios hizo en él, aprecia el querer estar con el Señor, pero también el seguir sirviéndole. Entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? Yo había dicho el jueves pasado que nos aprovecha para la salvación, siempre hablando de la vida eterna. Nosotros, hermanos, debemos aprender a entender que hay una vida después del paso que tenemos en esta tierra y debemos ser conscientes de esa realidad y trabajar en pos de esa realidad, ¿sí? Eso es lo importante, que nosotros entendamos esa parte. Somos peregrinos aquí en la tierra y nos preparamos para esa eternidad, la cual vamos a estar junto a las personas que se fueron con el Señor, personas que hemos amado, personas que amamos, cuántos hermanos en la fe de diferentes lugares de este mundo, y nos vamos a llevar algunas sorpresas y vamos a ver personas que a lo mejor nunca pensamos que iban a conocer a Jesús y conocieron a Jesús, pero debemos trabajar para esa vida eterna. Había visto también que somos rescatados de la esclavitud. Y cuando hablo de ser rescatados, que ahí había quedado el jueves pasado, ser rescatados de la esclavitud es que, como dice la palabra allí en Pedro, que Él nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Para qué? Para que podamos nosotros contar a otros las maravillas que Él ha hecho. Antes era ciego, no alcanzaba a ver ni discernir las cosas espirituales. Pero luego que conozco a Jesús, luego que esa buena nueva del Evangelio llega a mi vida, empiezo a ver lo grandioso que es el Señor para mí. Entonces ahí hay dos de las tantas respuestas que podemos tener. ¿De qué me sirve ser cristiano? Bien, y respondiendo una vez más a esa pregunta, ¿de qué me sirve ser cristiano? Obtenemos reconciliación con Dios. Cuando yo no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, yo estoy enemistado con Dios. Y yo le voy a decir algo. Yo le puedo preguntar a usted y usted me dirá, no, pastor, pero yo no estoy enojado con Dios. Pero los hechos nuestros, nuestro testimonio, nuestra actitud habla de eso. Estoy diciendo, no me importa Dios, no me interesa Dios, porque convengamos que es así. El otro día hablaba acerca del amor. Cuando nosotros decimos que amamos a una persona, debemos demostrarle con hechos de que le amamos. Porque no es solamente decirle te amo y ahí termina todo. Debo demostrarle, y yo había usado el ejemplo de los cónyuges, ¿no? Como mutuamente, cuando hay amor, se sirven mutuamente, tratan de agradarse mutuamente. No llega el cumpleaños de alguno o algún evento o la fiesta de aniversarios de boda y uno trata de regalarle a su cónyuge no lo que a mí me gusta, sino lo que alegraría el corazón del otro. No sé si me entiende. Entonces, cuando nosotros estamos reconciliados con Dios, es como resultado de el ser un hijo de Dios. ¿De qué me sirve ser cristiano? Tengo paz con el Señor. Dice la palabra de Dios, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Mandó a su Hijo, escogió a su Hijo con un propósito. Por medio de Cristo,
estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios y eso es lo importante de ser un hijo de Dios. Tengo paz con Dios. ¿De qué me vale ser cristiano? Estoy reconciliado con el Padre. No sé si a alguno de ustedes le pasó de haberse disgustado por alguna razón en alguna etapa de su vida con sus padres, con su papá o con su mamá, y vivir con ese dolor en el corazón de no poder verlos, de no poder juntarse. Y no hablo de la cuarentena, sino hablo como consecuencia del disgusto y tener que vivir allí. Ya no, porque a fin de año vamos a la casa de tu mamá. No, yo no puedo ir. Ahora bien, y los padres que no pueden ver los nietos y que no pueden ver a su hijo porque la nuera no quiere o viceversa, y hay ese conflicto, no hay forma de que haya reconciliación. Y a veces uno habla, a nosotros como pastores nos toca en la consejería y hablamos a ver si hay alguna reconciliación y no hay forma de que haya una reconciliación. Entonces cuando nosotros, luego de que eso pasa y podemos pedirnos perdón y reconciliarnos, sentimos que un peso tremendo se ha quitado de nuestros hombros. Así es la situación en nuestra vida con el Señor. Estamos reconciliados con Él. Él mandó a Jesús para reconciliarnos con el Padre y no tenemos el peso del pecado, de la esclavitud sobre nuestros hombros. Dice la palabra del Señor. En estos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Tremendo esto. Tremendo. Vivir sin Dios, huérfanos. Ser huérfanos. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿De qué me vale ser cristiano? El muro que me separaba del Padre se cayó a través de Cristo. Qué bueno que es esto. Y dice la palabra, y esto es interesante, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y sabe que un embajador es un diplomático del más alto nivel que representa oficialmente a un estado en otro. ¿De qué me vale ser cristiano? Soy embajador. Hoy Dios me está usando, te está usando a vos, como te has reconciliado para que vos representes como un funcionario, como alguien, como un diplomático de alto nivel, para que puedas representar en este estado, en este mundo. Nosotros somos embajadores de Jesús. ¿De qué me sirve ser cristiano? Soy la persona que está mediando entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Nosotros somos a que estamos puestos, nosotros como hijos de Dios, del reino de Dios, estamos puestos en un mundo lleno de tinieblas. ¿Para qué? Para mediar en él. Y dice la palabra, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Gloria a Jesús, gloria al nombre precioso de nuestro Padre Celestial. Él nos ha reconciliado. ¿De qué me sirve? ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿de qué me sirve ser cristiano? Si es todo lo mismo, sigo igual, sigo en la misma pobreza, en la misma miseria. Porque a veces oímos un evangelio e interpretamos un evangelio torcido, diferente. Porque se predica un evangelio, llegas al Señor y cambian todas las cosas, vas a salir de esta pobreza. Pero piensan que llegamos al Señor siendo pobre y cuando ya me convierto voy a ir al banco y voy a poder sacar plata a gusto y placer.
No, Él me va a dar la capacidad, la habilidad. Cuando Jesús llega a mi vida, mi pensamiento, mi forma de pensar, miserable, pequeña, deja de funcionar de esa manera en la cual muchos años me gobernó, y la luz del Evangelio llega a mi mente, a mi corazón, y me da la capacidad y la habilidad de convertir todo lo que llega a mis manos en algo fructífero, provechoso. Ahora bien, los que rehúsan esa invitación de Cristo a obedecer el Evangelio y ser salvos y ser reconciliados con Dios, piensan que no es algo importante. ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Son iguales? ¿Son todos iguales? No, no somos todos iguales. Los que tenemos a Jesús en el corazón no somos iguales como aquellos que piensan de esa manera. Yo no sé si esto lo sabía usted, pero no somos iguales, porque no todos somos iguales. ¿De qué me vale ser cristiano? ¿Cuántas veces se preguntó eso, no? Y saben que estas personas que dicen, me da lo mismo, es todo igual, son personas que tienen ya decidido en su corazón, están dispuestos a no reconciliarse con Dios. No quiero saber nada con Dios. No me interesa Dios. Me es indiferente Dios. Pero claro, yo les dije a un principio, nosotros nos estamos preparando aquí en esta tierra para una vida eterna. ¿Y sabe una cosa? Hay un colador gigante en el cual nosotros vamos cayendo, a ver, volamos con la imaginación, vamos cayendo en ese colador y ese colador se mueve, y están los que pasan y están los que se quedan. ¿Sí? No sé si alguna vez le tocó cernir algo. Mire, el otro día había una harina que tenía gorgojos. Entonces, claro, como es más grande que el grano, obviamente, de la harina, yo digo, ¿cómo hago para sacar todos los bichos? Porque estaba haciendo una tortilla y no quería que los bichos saliera la tortilla con puntitos negros. Entonces agarré un colador que tenemos allí de cernir y empecé a moverlo y a cernir, y veía cómo caía la harina y cómo se acomodaba allí en el recipiente que yo tenía para preparar la masa, y cómo los bichitos estos arriba se torcían y se movían un poco allí porque no podían pasar. Y sabe que más o menos así, ¿de qué me vale ser cristiano? ¿De qué voy a pasar por ese colador allí a la presencia de Dios directamente? Otra respuesta más a la pregunta ¿de qué me sirve ser cristiano? Es ser parte del pueblo de Dios. Hace rato leíamos que no podíamos ser parte porque no nos considerábamos, porque los judíos no nos permitían, hasta que vino Cristo, voltea esa pared, esa barrera que impedía que cruzásemos hacia el otro lado para poder identificarnos como pueblo de Dios. Presta atención, somos el pueblo de Dios. Y como dice la canción, vamos a llevar su gloria. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Por eso es bueno ser cristiano, por eso es tan lindo. La vida del cristiano es una vida llena de aventuras, llena de gozo, así como hay lágrimas, así como hay sinsabores. Y se lo digo sabiendo porque lo hemos vivido. Hay traiciones, nos sentimos defraudados porque hemos amado a alguien, hemos hecho todo lo que nos corresponde como hijos de Dios hacer. Y bueno, nos sentimos defraudados porque hablaron de nosotros y demás. Pero eso no nos lleva a decir renuncio, tiro la toalla. Todo lo contrario, soy el pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre va a ser vituperado. Les decía, ¿de qué me sirve ser cristiano? Ser parte del pueblo de Dios. La iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Mire lo que dice la palabra en Hechos. Habla Pedro ahí, capítulo 2, el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Somos la iglesia. La iglesia no se terminó con la cuarentena, se cerró el templo, pero la iglesia sos vos, la iglesia soy yo. No es que ahora cuando el templo se abra de nuevo, otra vez volvió la iglesia. No, fuimos iglesias en nuestros hogares, fuimos iglesias en los lugares donde estuvimos, seguimos siendo la iglesia. ¿Por qué? Soy el pueblo de Dios. No solamente cuando hablo de ser parte del pueblo de Dios soy la iglesia, sino soy miembro del cuerpo de Cristo. Y esto es más que interesante. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Qué lindo es ser parte de ese equipo.
Porque los miembros del cuerpo de Cristo somos un equipo y cada uno cumple una tarea. Sabe que las líderes están siempre diciendo, pastor, lo que necesite. Pastor, el otro día me dicen, mire, la cocina no está en condiciones. ¿Qué le parece si vamos a limpiar la cocina? Somos un cuerpo. No es solamente que estamos detrás de un micrófono, detrás de una computadora, detrás de un instrumento, sino que somos un cuerpo que estamos dispuestos a servir y a trabajar. Miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno cumple una función. Y los miembros unidos formamos esa fortaleza que el mundo no puede sitiar. Le conté en un mensaje ya hace como un mes y pico atrás de que estaba viendo un documental allí en un lugar donde hay muchas hormigas. Hay unas hormigas, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay miles y miles y miles de hormigas que cuando van pasando por el suelo de ahí de la selva, no hay insecto que no se lo coman. Y cuando llega la inundación, se abrazan todas entre sí y forman una balsa que el agua se la lleva a cualquier lado, y en cuanto tocan tierra, ahí hay un grupo de ellas que sigue manteniéndose unida hasta que todas van bajando y luego bajan las demás ayudándose una a otra. ¿De qué me sirve ser cristiano? Ser parte del pueblo de Dios. No solamente como la iglesia de Cristo, no solamente como miembros del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que somos piedras vivas en el templo de Dios. Por eso yo le decía, el templo se cerró, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia formada por piedras vivas, porque nosotros somos un organismo, no somos una organización, somos vida, porque la iglesia es vida. Y dice la palabra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso se lo dice Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 2. Entonces somos piedras vivas, tenemos vida. La vida no solamente dada por el papá, por la mamá, sino la vida dada por el Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, no solamente nos va a levantar si conocemos muertes antes de que Él venga por su iglesia, sino ha dado vida a nuestro corazón. Nos ha dado otro sentido. Hoy a la vida la vemos de otra manera. Cuando nosotros entendemos de qué me vale la pena ser un hijo de Dios, de qué me vale la pena ser cristiano, nos damos cuenta que nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido. Ya no andamos deambulando allí cuando se nos acaba la música, se nos acaba el alcohol, se acaba el tabaco y estoy ahí arrumbado y me voy a dormir y me levanto con la cabeza que me late a tomarme algún caldo, algún café al otro día, un puré de aspirinas o algo parecido y estoy mal, sin dinero. No, hoy veo la vida de otra manera. Por eso vale la pena ser un hijo de Dios. Por eso vale la pena ser un cristiano. Y acá hay algo un poquito más profundo todavía. Somos la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La iglesia es la esposa de Cristo. Y como toda esposa, la iglesia se mantiene en purezas hasta que Él venga a buscarla. Somos el rebaño de Dios, dice la palabra en 1 de Pedro. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, siendo ejemplos del rebaño. ¿De qué me vale ser cristiano? Mire, tantas cosas interesantes. Por razones más que suficientes para decir, soy un hijo de Dios. Esta canción que cantaba el hermano Melgar decía, ya no soy esclavo de tantas cosas, ahora soy hijo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿De qué me sirve ser cristiano? Otra respuesta más a esta pregunta.
Toda bendición espiritual la encuentro en Cristo. No voy a encontrar nada espiritual fuera de Cristo que traiga provecho, ¿sí? Voy a encontrar paliativos en el mundo. Voy a encontrar calmantes en el mundo, en las religiones. Pero cuando hablamos de bendiciones espirituales, solamente la encuentro en Cristo. Y hay un pasaje que es muy conocido de Efesios, el verso 3 del capítulo 1, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a veces nos quedamos allí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones celestiales, espirituales allí, en los lugares altos en los cuales Dios nos bendijo? Y una de ellas es una conciencia limpia, ¿sí? Hablando de cuando Pedro habla allí en el Nuevo Testamento acerca del arca de Noé, dice lo siguiente: solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Una conciencia limpia, una conciencia en paz. Yo antes era, ahora no. Antes hacía, ahora no. Y vamos a recapitular algunas cosas que hacía antes y que ahora no. Antes iba a tales lugares. Iba a los bailes, a los diferentes lugares de perdición, algún cabaret, alguna cosa de esas. Ahora ya no. Antes salía a robar y robaba y asaltaba y golpeaba. Ahora no. Antes me drogaba y me emborrachaba. Ahora no. Y podemos enumerar un sinnúmero de situaciones. Antes mi boca era una cosa terrible, las cosas que decía, ahora no. Entonces eso habla de bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque habla de una conciencia limpia. Habla de una conciencia limpia, ¿sí? Nosotros ya no estamos sujetos, atados a las cosas que antes nos tenían sujetas a andar. ¿Qué música escucho? ¿Qué música escuchaba antes? ¿Qué música escucho hoy? ¿Cuál era mi pasión antes? ¿Cuál es mi pasión hoy? ¿Me entiende? Qué lindo que es esto. ¿De qué me vale ser cristiano? Y ahí dice claramente la palabra, ¿no?, acerca de las bendiciones espirituales. En Hechos 24:15 dice: tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y toda la gente. ¿Sabe que allí el apóstol dice claramente: yo sé que hay algo, yo sé que hay un juicio, hay una justicia, y ese Dios va a juzgar a buenos y a malos? Entonces yo quiero tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque para cuando ese juicio se promulgue, ese juicio allí, para cuando se inicie ese juicio, yo quiero salir libre de toda acusación. Eso está diciendo ese pasaje. Tenemos paz con Dios, paz para con Dios. Ya se lo dije hace rato. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo dice Romanos capítulo 5. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hermanos, en tiempos de crisis necesitamos ser hijos de Dios. En tiempos de bonanza necesitamos ser hijos de Dios, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo nos va a tocar la crisis. Ninguno de nosotros estamos preparados. A ver, dígame, ¿alguien se preparó para este tiempo de cuarentena? Yo no me imaginé. Inclusive cuando empecé a mandar los primeros audios, porque ya vi que se había empezado a dilatar el tiempo y había empezado a mandar los primeros audios de predicación, digo, no, esto va a terminar pronto. Y mire, son 7 meses. No estamos preparados. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, dice ahí la palabra, tenemos paz. Tenemos paz en el corazón. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Para qué? Para la tormenta. Y dice, los va a guardar, y va a guardar nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Entonces ahí en las circunstancias nosotros vemos que Él está con nosotros. En el buen tiempo está Él. En el mal tiempo está Él. ¿De qué me vale ser cristiano? Tenemos contentamiento. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Mira, hay personas que viven descontentas constantemente con todo.
Si gana mucho, porque gana mucho, no le alcanza para gastar más de lo que quiere gastar. Si gana poco, porque gana poco. Si sube la carne, porque sube. Si baja, porque baja. Si sube una cosa, porque sube. Si el tomate está caro, porque el morrón está caro. Y bueno, y cuántas otras cosas más, ¿no? Y yo creo que ahora en estos 30 últimos días yo creo que nos vamos a quejar con razón con respecto a los costos de las cosas, que es un abismo en cómo subieron. Pero nosotros tenemos que tener contentamiento. Pablo dice allí en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones en los lugares espirituales ahí en Cristo Jesús, estamos hablando del saber contentarnos con lo que tenemos. Y esto es muy importante. ¿Sabe que esto es parte de la mayordomía? Hablando de economía, ¿no? Esto es importante, el saber contentarnos. Señor, gracias por esto que nos diste. Mire, escuchaba en la televisión cómo renegaban un montón de personas por la lluvia. Nosotros teníamos planificada empezar las celebraciones el domingo. Dios sabe por qué ocurre todo esto. Llovía torrencialmente, tenía cosas para hacer. Bueno, no las hago. Pero es bueno aprender a contentarse. Y cuando nosotros hablamos de las bendiciones en los lugares, de bendiciones espirituales, hablamos de eso. El tener paz más allá de las circunstancias. Tener contentamiento, tener un corazón, tener un corazón dispuesto a oír lo que Dios tiene. Fíjese lo que dice Pablo, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Porque estoy contento, aprendí a contentarme. Y como dije en una predicación, estoy preparado para dormir bajo un puente, bajo de un árbol, o para dormir en un hotel 5 estrellas. Estoy preparado para viajar en un avión, en un jumbo, en primera clase, y para viajar también en una carreta. Mire, le voy a contar algo ya para ir finalizando, ¿no? Hace muchos años, yo tendría más o menos 17 años, porque ya estaba a punto de irme al servicio militar. En ese entonces todavía no nos habían sorteado, no sabíamos a quién, el grupo de amigos de esa época, no sabíamos a quién le tocaba o no, y bueno, queríamos hacer una aventura más juntos, hasta luego no sabíamos a dónde íbamos a ir desparramados cuando nos toque el servicio militar. Entonces, bueno, habíamos juntado un dinero, yo había trabajado en un lugar, me habían pagado ese dinero, era un dinero bastante razonable. Entonces cada uno tenía su dinero y nos fuimos desde donde vivíamos en Tartagal, allí cerca de la frontera, 50 kilómetros de la frontera de Bolivia, nos íbamos a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿sí? Porque bueno, había uno de los muchachos tenía amigos, el otro iba a boxear allí, le pagaban para que vaya a boxear. Entonces nosotros nos fuimos como turistas de primera clase. Viajamos muy bien porque claro, teníamos dinero. Fuimos a un hotel a una cuadra de la plaza, allí en Santa Cruz, un hotel muy lindo. Íbamos a comer todos los días afuera, salíamos a pasear para todos lados y empezamos a gastar, hasta que un momento determinado nos quedó solamente para pagar un par de días más de hotel y teníamos que volvernos. Y claro, ¿cómo terminamos? Les sintetizo la historia. ¿Cómo volvimos? De ida fuimos a un hotel, debe haber sido 4 estrellas, tranquilamente, comiendo todos los días afuera. A la vuelta vinimos en un camión, ¿sí? ¿Sabe lo que es un camión? Con una caja, la caja del camión era como una jaula para traer animales. Nos teníamos que tapar con las carpas, la carpa que tenía de cubrir el camión, nos tapábamos con esa carpa por el frío que teníamos. Tuvimos que comer un paquete de galletitas saladas entre 5, que nos convidó otra gente que iba allí. Tuvimos que bajarnos a empujar el camión y embarrarnos hasta los huesos. Pero estábamos felices porque habíamos disfrutado lo bueno y estábamos disfrutando la vuelta a nuestro hogar también allí. Más o menos eso habla de contentamiento, el saber adecuarse a cada situación. Y bueno, hoy me como una napolitana con fritas y algún huevo y alguna cosa más allí y tomo un buen helado. Y bueno, y mañana tendré que tomar sopa y una sopa, ¿vio esa sopa como dan en los hospitales que no se sabe si es que agarran el pollo de las patas y le largan el agua hervida? Bueno, y me contento con eso, pero debo aprender a ser una persona agradecida.
Creo que me fui un poco en este tema, ¿no? En cuanto al contentamiento. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me aprovecha ser cristiano? ¿Importa o no importa si obedecemos el Evangelio para ser salvos y servir al Señor? Háganse esa pregunta. ¿Importa eso? Claro que sí, claro que importa. ¿Sabe que nuestra sociedad se jacta de su lacismo? ¿Qué quiere decir esto? De haberse librado de las ataduras de la religión. Soy libre, hago lo que quiero, tiro la chancleta para donde quiero, me desnudo donde quiero, hago lo que quiero porque me libré de esas ataduras. Soy libre de que la religión me marque los puntos a no hacer. Pero ¿sabe qué? El hombre moderno se cree libre sin cargas religiosas, sin darse cuenta que se ha vuelto esclavo de los ídolos que él ha creado. Porque el hombre de este siglo ha creado propios ídolos. Y sin ir más lejos, ¿cuántas horas está en las redes sociales? Se me viene a la cabeza ahora, sin que se me ofenda a alguien. ¿Entiende? ¿Y cuántos otros monstruos, cuántos otros ídolos creó? Fueron libres de la religión, pero crearon otros ídolos de los cuales son esclavos. Pero no quieren conocer la verdadera libertad que es Cristo Jesús. Y concluyo con esto. ¿Qué aprovechará el hombre si logra todos sus propósitos terrenales, pero en el día final no estará preparado y el Señor le dice: apartaos de mí, no os conozco? ¿De qué me aprovecha ser cristiano? Mire qué importante que es todo esto. Tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados con Él. Yo les había dicho que nos aprovecha para la salvación, somos rescatados de la esclavitud, obtenemos reconciliación con Dios y somos parte del pueblo de Dios y que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De qué me aprovecha ser cristiano? Hágase esa pregunta y concluimos ahí. ¿De qué me aprovecha ser cristiano? Hágase esa pregunta. Y le leo un pasaje de Lucas así, le leo una parte. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Nosotros estamos acostumbrados a vivir cada día el hoy. Pero no pensamos que cuando nos acostamos o en cualquier momento podemos sentir: vine a buscarte. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, gracias por este día que nos permite, Señor, compartir un tiempo de bendición. Señor, no queremos vivir como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos, Señor, que cuando parte un ser querido lloran desconsoladamente. Señor, sin pensar que hay una eternidad, que hay una vida eterna por la cual nosotros como hijos de Dios estamos trabajando. En esta tierra nos toca adecuarnos, adaptarnos y aprender a vivir como vamos a vivir eternamente. Señor, aquí tenemos que aprender a ser tolerantes, aprender a amarnos, aprender, Señor, a soportar, aprender, Señor, a no conformarnos, Señor, sino contentarnos con lo que vos tenés. Aprender a saber recibir todo lo bueno y todo lo que no es bueno, como decía tu siervo Job. Señor, tenemos que aprender a vivir en situaciones difíciles, como también cuando caminamos por esos valles donde nos llevas a pastar y hay agua fresca. Señor, nosotros como hijos tuyos queremos que nos fortalezcas para que esta última etapa, hasta que vengas por tu iglesia, podamos mantenernos firmes. Señor, y buscar tu rostro y seguirte y servirte y amarte, Señor, pero no tan solo de palabras, sino demostrar a este mundo que somos la iglesia de Cristo, que está de pie, que todavía sigue avanzando más allá de las situaciones, aunque quieran taparnos la boca, aunque quieran retenernos, somos la iglesia de Cristo y seguimos avanzando. Señor, como hijos tuyos, yo te
ruego en este tiempo que tu bendición descienda con poder y con gloria sobre tu iglesia. Bendigo a mis hermanos de una esperanza de vida, aquellos que ya están remando con las últimas fuerzas, aquellos que ya están, Señor, allí agotados por esta situación, que les fortalezcas con tu presencia. Yo les bendigo en el nombre bendito de tu Hijo Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. No se olvide de ver el Face de la iglesia. Allí va a haber información para que usted pueda saber cómo vamos a proceder para las celebraciones que vamos a comenzar el domingo 1 con Santa Cena y primicias. Que el Señor les bendiga. Yo le doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, amén, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Atribulado todo, mas nunca angustiado, perseguido, pero no desamparado. Soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece. Aunque la noche pueda dudar, sé que en la mañana el gozo viene. Te entrego mi aflicción y mi vergüenza yo le doy. Lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Te entrego mi enfermedad, te entrego mi dolor. Lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Atribulado en todo, mas nunca angustiado, perseguido, pero no desamparado. Soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece. Aunque la noche pueda dudar, sé que la mañana el gozo viene. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor.
conectarte y hacer iglesia juntos. Así que ahora te animamos a que nos sigas en nuestras redes para que podamos estar más conectados. Y por último te quiero compartir una palabra para vos. El Señor es justo en todo lo que hace. Sus hechos muestran lo bueno que es. El Señor está cerca de todos los que los buscan, de los que los buscan sinceramente. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima celebración.